Viví una pesadilla dentro de casa, pero hoy soy más fuerte. Nunca le he contado mi historia a nadie, no por vergüenza, sino porque siempre pensé que nadie me creería. Y aunque lo hicieran, pensarían que era una exageración, un drama adolescente. Pero hubo un día en concreto que lo cambió todo. No fue el fin del infierno, pero fue cuando me di cuenta de que o reaccionaba o acabaría perdiéndome para siempre. Esa noche empezó como todas las demás. Me fui a la cama sabiendo que solo tendría unas 3 horas de sueño. Marcelo siempre ponía el despertador a las 4 de la mañana y entraba con la linterna en la cara, gritándome que era vaga, inútil, que los negros no podían descansar. A veces ni siquiera lo decía en voz alta, pero todo se le notaba en la mirada. Mi madre, Isabel, fingía no oírme. Decía que tenía el turno de madrugada, pero yo veía sus cuadernos, lo anotaba todo, como si mi sufrimiento fuera parte de un ensayo clínico, y eso dolía más que las palabras de Marcelo, porque era mi madre, y aún así me lo permitió. Aún me veía y seguía allí a su lado. Esa noche me acosté con hambre. No era nuevo. Si me equivocaba durante el día, como no limpiar bien el baño o llegar tarde del colegio, Marcelo me cortaba la cena. Y como siempre, sus hijos, Tiago y Lucas, comían con normalidad. Eran más pequeños, pero ya habían aprendido a reírse de mí. A veces pensaba que lo hacían solo para complacer a su padre. Otras veces veía en sus ojos que era miedo genuino, que no querían ser el próximo objetivo. Me tumbé en el fino colchón del suelo de la trastienda con el estómago revuelto. La habitación olía a moho y a desinfectante barato. La única ventana estaba atascada y dormí completamente vestida, porque nunca sabía si tendría que salir corriendo. Era como vivir en constante estado de alerta. Esa noche, antes de cerrar los ojos, agarré el móvil a escondidas y le escribí a mi tío Jorge. Simplemente escribí: no aguanto más. No pedí ayuda directa, ni sabía qué quería con ella, pero fue un grito, una súplica silenciosa, y ese grito regresó a mí de una forma inesperada. 2 horas después me desperté con el portazo. Pensé que era el viento o algún ruido de la calle, pero cuando oí pasos fuertes en el porche y luego ese grito apagado de «Marcelo, abre esta puerta», lo supe. Mi tío había llegado. Me levanté tan rápido que me daba vueltas la cabeza. Corrí a la sala, pero Marcelo ya estaba allí, con la cara roja y el cuerpo hinchado de rabia. Me gritó que volviera a mi habitación. Me quedé paralizada. Solo recuerdo sentir mi pierna temblar. Jorge volvió a tocar la puerta y dijo que no se iría hasta verme. Marcelo miró a mi madre, que apareció del pasillo con la bata entreabierta y una mirada de confusión. Fue en ese momento que me di cuenta de que ese día iba a ser diferente, porque por primera vez alguien estaba ahí para mí, alguien había llegado. Jorge entró por la fuerza cuando mi madre abrió la puerta. No estaba enojado. Tenía un dolor en los ojos que nunca antes había visto. Y cuando me vio, con mis profundas ojeras y mi cuerpo delgado, simplemente dijo: ¿de verdad es esto lo que está pasando? Mi madre intentó decir algo como: no es así, Jorge, o no entiendes la situación. Pero él no quiso ni oír hablar de eso. Entró, pasó junto a mí y fue directo hacia Marcelo. Al principio hablaron en voz baja, pero luego la situación estalló. Marcelo empezó a gritar que Jorge no tenía autoridad, que esta era su casa, que me cuidaba lo mejor que podía. Jorge dijo que eso no era cuidar, era tortura. Nunca había visto a un adulto enfrentarse a Marcelo de esa manera. Mi madre se interpuso entre ellos, rogándoles que pararan. Me quedé allí parada, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la garganta. Los chicos, Tiago y Lucas, estaban en las escaleras, observándolo todo, y parecía que no sabían si apoyar a su padre o tener miedo de lo que iba a pasar. Quería esconderme, desaparecer,
Pero también quería gritar, decir todo lo que llevaba años reprimido dentro de mí. Pero no salía, simplemente temblaba, hasta que Jorge se giró hacia mí y me dijo: ¿quieres irte hoy? Porque si quieres te llevo ahora mismo. Fue como una explosión en mi cabeza. Era la primera vez que alguien me daba una opción, una salida. Pero también fue el momento más difícil, porque para irme tendría que decir en voz alta que todo era real, que estaba sufriendo abusos, que mi madre lo sabía, que mi padrastro era un monstruo. Y eso me destrozó por dentro. Miré a mi madre, bajó la mirada, no dijo nada, y eso fue peor que si me hubiera gritado. Jorge me tendió la mano, me fui, temblando, llorando, pero me fui. Marcelo intentó detenerme, dijo que me arrepentiría, que era solo una etapa. Pero Jorge ya había llamado a la policía, y cuando llegaron los dos policías les contó todo. Habló de mi estado, de los mensajes que había enviado, de mi historial de agresiones. Y aunque los policías se mostraron fríos y algo escépticos, no me impidieron irme, me dejaron ir con Jorge. Salí de aquella casa con una pequeña mochila en la espalda, el móvil escondido en el bolsillo y la certeza de que nada volvería a ser igual después de aquello. La primera noche en casa de mi tío fue extraña. No hubo gritos, ninguna linterna me iluminó la cara, pero tampoco pude dormir. El silencio se sentía demasiado pesado. Me acosté en el sofá, escuchando cada crujido de la madera, cada coche que pasaba por la calle. Mi cuerpo aún esperaba la bofetada, el regaño, las exigencias. Neusa, la novia de Jorge, me trajo una manta y un vaso de leche tibia. Quise agradecerle, pero solo pude llorar. Se sentó a mi lado y no dijo nada. Simplemente se quedó allí. Y eso fue más consuelo que cualquier palabra. Al día siguiente empecé a contarle todo, poco a poco, contándole sobre el cuaderno de mi madre, sobre las grabaciones que hice a escondidas, sobre el día que Marcelo me echó de casa porque llegué 3 minutos tarde. Jorge lo escuchó todo y empezó a armar un expediente. Neusa también me ayudó con las pruebas que llevaba meses reuniendo. Descubrí que ya sospechaba mucho y que ya había hablado con un abogado. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba sola, que ahora tenía gente de mi lado. Pero no fue fácil. Marcelo inició una campaña en mi contra. Usó las redes sociales, a sus amigos militares, a sus vecinos. Dijo que yo era rebelde, desagradecida, que Jorge me estaba manipulando debido a una vieja disputa familiar. Sabía cómo jugar, sabía cómo fingir, y mucha gente le creyó. Vi comentarios en línea que llamaban a mi madre víctima de la rebelión de su hijo. Decían que era una mujer fuerte que mantenía unido un hogar difícil. Y ahí estaba yo, tratando de respirar, tratando de existir. Presentamos una demanda. Jorge usó todo lo que tenía: los mensajes, las grabaciones de audio, los expedientes escolares, los días de baja, pero nada parecía suficiente. Marcelo tenía buenos contactos. El abogado dijo que el caso llevaría tiempo, y durante ese tiempo no podía volver a la escuela sin que me vieran como el chico que acusó a su heroico padrastro. Empecé a sentirme culpable, aunque sabía que tenía razón. Empecé a preguntarme si tal vez yo realmente era el problema. Pero entonces Jorge me llevó a un grupo de apoyo. Vi a chicos como yo, chicos que habían pasado por cosas peores, y eso me hizo dejar de querer desaparecer. Fue en este grupo donde conocí a Rafael. Tenía 16 años como yo, y su historia era tan dura como la mía, pero hablaba con calma, como si ya hubiera pasado por lo más duro. Un día, después de la reunión, me dijo: sigues en medio del huracán, pero llegará el día en que mires atrás y veas que has salido de él. Nunca lo olvidé. Me aferré a esa frase como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Empecé a escribir, no para publicar ni para informar. Escribía solo para mí. Puse por escrito todo lo que no podía decir: la rabia, la vergüenza,
el deseo de desaparecer, y poco a poco empecé a comprenderme. Empecé a ver que no era débil por llorar ni por tener miedo. Débiles eran quienes usaban el poder para destruir. También empecé terapia con la ayuda de una ONG, y por primera vez en mi vida alguien me dijo que todo lo que sentía era válido, que no exageraba, que lo que viví fue real, que dolió, pero que podía salir de esto. El verdadero punto de inflexión llegó un día inesperado. Iba con Jorge y Neusa a una audiencia preliminar del caso. Marcelo estaba allí, de traje, bien afeitado, con sus hijos a su lado y mi madre en silencio. Vi en sus ojos que todavía me amaba, pero también que tenía miedo. Miedo de todo lo que perdería si se enfrentaba a él. El juez escuchó nuestras historias, vio algunas pruebas, pero al final se decidió que el caso se resolvería con un acuerdo con la fiscalía. Marcelo sería acusado de disciplina excesiva y realizaría servicio comunitario. Eso fue todo. En ese momento quise romperlo todo, como todo lo que había vivido, y él iba a salir de allí como si me acabara de dar una reprimenda. Pero Neusa me agarró del brazo y me susurró: «Ya estás fuera de ahí, ya no te controla». Y en ese instante lo comprendí. Era libre, aún herida, aún con cicatrices, pero libre. Nunca más me gritaría a las 4 de la mañana. Nunca más me borraría de la existencia para alimentar su ego. Después de ese día, muchas cosas cambiaron. No por arte de magia. No me desperté curada, ni lista para seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero fue la primera vez que sentí que un peso sobre mis hombros se aliviaba un poco. Empecé a dormir mejor. Desperté a la hora que mi cuerpo me pedía, sin sobresaltos ni miedo. A veces seguía teniendo pesadillas, pero al menos despertaba y sabía que era un sueño. La casa de Jorge se convirtió en mi base. Me ayudó a volver a la escuela, en una unidad diferente, lejos del viejo barrio. Al principio pensé que todos me juzgarían, pero poco a poco me di cuenta de que allí nadie conocía mi historia, y eso me alivió. Podía empezar de nuevo. Poco a poco volví a subir de peso, comía bien, me duchaba tranquilamente. Pequeñas cosas, pero cosas que no había hecho antes. Neusa siempre me recordaba que la curación no era lineal. Había días buenos y días malos, pero lo importante era no rendirse, y cada vez que pensaba en volver atrás, recordaba la voz de Marcelo llamándome inútil. Eso me dio la fuerza para seguir adelante. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con la culpa que me quedaba. No la culpa de dejar esa casa, sino la culpa de dejar a mi madre atrás. Seguía pensando en ella todos los días, incluso sabiendo que me había dejado sufrir, incluso recordándola registrar mi sufrimiento como si fuera un caso clínico. Ella era mi madre, la mujer que me abrazó, que me cantó para dormirme cuando era pequeña, la Isabel que desapareció con el tiempo. Intenté entender, ¿sabes? Intenté convencerme de que estaba atrapada en un círculo, de que también era una víctima, pero una parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo podía hacerlo. Quería escribirle, pero siempre lo borraba antes de enviarlo. Mi terapeuta decía que estos sentimientos contradictorios eran normales, que el cariño y la ira podían coexistir, y que quizás el perdón llegaría algún día, pero que no necesitaba forzarlo. Pero a veces soñaba con ella abrazándome y disculpándose. Me despertaba con la cara mojada por las lágrimas y tardaba horas en sanar. La herida seguía abierta, pero al menos ahora sabía dónde dolía. La demanda, aunque frustrante, tuvo un efecto simbólico. Incluso con el acuerdo absurdo, el nombre de Marcelo quedó manchado. Ya no era intocable. Perdió el respeto en algunos círculos y fue expulsado de algunas sociedades. A Tiago y Lucas los cambiaron de escuela. Me dijeron que empezaron a repetir el patrón agresivo de su padre, golpeando a sus compañeros. Y eso me dolió el corazón, porque en el fondo
Sabía que ellos también estaban atrapados en ese círculo. Nunca volví a hablar con ellos, ni quiero hacerlo, pero espero que algún día ellos también tengan la oportunidad de escapar. En cuanto a Jorge, se convirtió en más que un tío, se convirtió en mi modelo a seguir. Un hombre que se enfrentó a todo y a todos para sacarme de este lío. No tenía ninguna obligación de hacer lo que hizo, pero lo hizo, y sé que él también pagó el precio. Marcelo intentó desacreditarlo en el trabajo, lo amenazó, difundió mentiras, pero Jorge se mantuvo firme. Siempre decía, más vale perder un contrato que perder a un sobrino. Y es por él que estoy aquí hoy, escribiendo esto, porque me demostró que hay gente que elige lo correcto, incluso cuando cuesta mucho. Un día me senté con Jorge en su porche y le pregunté si creía que de verdad podía seguir adelante. Me miró con esa calma que siempre tiene y dijo, ya estás avanzando, solo que aún no te has dado cuenta. Eso me impactó, porque siempre esperaba una señal clara, un punto de inflexión, como en las películas. Pero no fue así, fue un paso a la vez. Un día en el que pudiera dormir sin pesadillas. Una clase en la que pudiera prestar atención. Una sonrisa sincera, un momento en el que no sintiera rabia. Eso era seguir adelante. Empecé a hacer planes, nada importante, pero pensaba en quizás trabajar, quizás estudiar psicología, o ayudar a otros jóvenes que habían pasado por lo mismo que yo. Eso era nuevo, porque antes solo pensaba en sobrevivir. Hoy pienso en vivir. No siempre es fácil. Hay días en los que el dolor regresa con más fuerza, en los que el recuerdo me paraliza, pero ahora tengo herramientas, y tengo gente, y me tengo a mí misma, y eso es más de lo que jamás imaginé. Decidí escribir esta historia porque sé que mucha gente está pasando por cosas similares, y a veces sentimos que estamos solos, que nadie nos entenderá, que nadie nos creerá. Me sentí igual y casi me doy por vencido. Si no le hubiera enviado ese mensaje a mi tío esa noche, quizá todavía estaría allí, o peor. Así que si estás leyendo esto y sientes que ya no puedes más, habla con alguien, aunque solo sea un mensaje, aunque solo sea un ya no aguanto más. Porque a veces eso es todo lo que necesitamos para empezar a cambiar. No es fácil, dolerá, te dejará hecho pedazos, pero recogerás los pedazos, uno a uno, y cuando mires atrás, verás que sobreviviste. Y eso, en sí mismo, es una gran victoria. No soy un héroe, no soy un ejemplo de nada, pero soy alguien que vivió un infierno y salió adelante. Todavía tengo cicatrices, todavía tengo días malos, pero ahora sé que soy más fuerte de lo que parecía y nadie puede quitármelo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a un niño que ha pasado por demasiado para su edad, pero también veo a alguien que no se dejó destruir, alguien que fue golpeado, humillado, ignorado por su propia madre, pero que aún no ha perdido las ganas de existir. No tengo todas las respuestas, todavía me estoy descubriendo, pero sé que merezco paz, sé que merezco respeto, sé que merezco amor, y eso empieza por mí. Empieza cuando me miro con cuidado, con paciencia, cuando no me presiono para estar bien todo el tiempo, cuando entiendo que sanar es un proceso, no un destino, y que está bien seguir sufriendo, siempre y cuando siga adelante. Esa habitación mohosa, esa linterna en la cara, ese plato vacío, todo eso quedó atrás. Y estoy construyendo un nuevo futuro, paso a paso. Y si has llegado hasta aquí, leyendo mi historia, espero que te lleves esto. Nadie merece vivir con miedo, y siempre hay una salida. A veces empieza con un grito silencioso, pero existe, y vale la pena luchar por ella. Tiempo después, me uní a un proyecto social que atiende a jóvenes vulnerables. Al principio, fui beneficiario, pero con el tiempo me hice voluntario.
Allí conocí a personas que habían pasado por historias aún más difíciles que la mía y me di cuenta de lo importante que es para nosotros tener voz. Contarles mi historia a estos chicos me ayudó más que cualquier terapia, porque cuando les decía "los entiendo", lo decía en serio. Al ver esa mezcla de miedo, rabia y desesperación en sus ojos, era como si me estuviera mirando a mí mismo, a mis 13 o 14 años, y cada vez que alguno de ellos conseguía salir de casa, pedir ayuda, protegerse, sentía que un poco de mi dolor cobraba sentido, que no era en vano. No quiero romantizar el sufrimiento, porque nadie merece pasar por eso, pero transformar el dolor en fuerza, en una herramienta, fue lo que me salvó. Hoy no quiero venganza. No quiero ver a Marcelo arrestado o humillado. Solo quiero distancia y quiero seguir viviendo con dignidad, con verdad y ayudando a quienes aún no han logrado salir del hoyo en el que he estado metida durante tanto tiempo. Mi relación con mi madre sigue siendo una incógnita. Después del juicio, intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes diciendo que me extrañaba, que las cosas eran diferentes. Pero nunca hubo una disculpa clara. Siempre ponía excusas, que no sabía cómo actuar, que creía que era la mejor manera de criarme, que no podía ir en contra de Marcelo porque tenía miedo de perder su trabajo. Y entiendo que tuviera miedo, pero yo era su hijo. Y me dejó en manos de un hombre cruel. Sigo sin poder perdonar. Quizás algún día, quizás nunca. Y está bien, no deberíamos tener que mantener lazos solo por la sangre. La verdadera familia es la que decide estar a nuestro lado cuando todo se derrumba. Y ella no lo hizo. Así que, por mucho que me duela, hoy opto por mantener las distancias, al menos hasta que esté lo suficientemente entero como para decidir si quiero reconstruir algo. Por ahora me estoy reconstruyendo a mí mismo, y eso ya requiere tiempo, energía y más coraje que cualquier otra cosa que haya hecho antes. Salir de esa casa fue como dejar un cautiverio que no todos veían, porque el maltrato psicológico no deja marcas visibles, no sangra delante de los demás. Es silencio, es mirar al suelo, es evadir preguntas. Viví así durante años, y cuando me fui, el mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado libre. Era incluso difícil de creer. Me llevó meses comprender que podía irme y volver de la escuela sin tener que responder, que podía dormir hasta cansarme, que podía comer sin ganármelo. Hoy, cuando veo que la gente normaliza ciertos comportamientos abusivos como crianza estricta o disciplina firme, se me revuelve el estómago, porque así se escondió Marcelo durante tanto tiempo, tras la retórica de un hombre trabajador, un héroe de guerra, un padre severo, y mucha gente prefirió creer eso en lugar de ver realmente lo que ocurría dentro de esa casa. Pero hoy ya no me callo. Cuando oigo decir que un niño necesita castigo para aprender, lo digo, porque sé lo que es crecer pensando que el dolor es normal, y no lo es. No puede serlo. Ningún niño debería tener que sobrevivir en su propio hogar. La sensación de libertad todavía me sorprende a veces, como cuando camino por la calle y me doy cuenta de que no tengo miedo de volver a casa, o cuando alguien me abraza y no me tenso, esperando a que se vuelva violento. El cuerpo lo aguanta todo, y el mío todavía está aprendiendo que está a salvo, que puede confiar, que ya no necesita encogerse. Esto lleva tiempo y requiere paciencia, sobre todo conmigo misma. He tenido recaídas, me he culpado por no estar bien, por seguir soñando con todo eso. Pero poco a poco aprendí que sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él sin que me domine. Hoy miro mis cicatrices internas con respeto. Cuentan una historia que casi nadie ve, pero que es la mía. Y si alguna vez alguien me pregunta cómo sobreviví, diré, con ayuda, con valentía y con mucha rabia transformada en fuerza. Porque la rabia me mantuvo viva cuando todo a mi alrededor parecía querer destruirme. Y ahora
Esa misma ira me empuja hacia adelante, a vivir mi vida a mi manera, sin agachar la cabeza ante nadie. Recuerdo una vez, al principio de mi partida, que estaba en la cocina de Jorge lavando platos y él se acercó por detrás, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Estás a salvo». Me quedé paralizada, porque nadie me había dicho eso antes. A salvo. La palabra resonó en mi cabeza durante días. Era como si hubiera pasado años atrapada en una habitación sin ventanas y de repente alguien abriera la puerta y dijera: «Puedes salir». Al principio ni siquiera sabía qué hacer con esta libertad. Me sentía culpable por estar a salvo, como si no la mereciera. Pero poco a poco empecé a comprender que sí, que todos merecen sentirse seguros, amados y respetados, y que desear esto no es estar malcriados. Es fundamental. Hoy esta palabra sigue guiándome. A salvo. Es como quiero sentirme, y como quiero que se sientan también quienes me rodean. Por eso elijo con cuidado a las personas que dejo entrar en mi vida ahora, porque después de todo lo que he pasado, he aprendido que no todo abrazo es cariño y no toda familia es protección. Mucha gente me pregunta si todavía pienso en Marcelo, y la verdad es que sí. No todos los días, pero a veces aparece en mis pensamientos, en mis recuerdos, en mis detonantes, pero no con la misma fuerza que antes. Hoy solo es una parte oscura de mi pasado. Alguien que intentó destruirme, pero fracasó. He soñado con él disculpándose. He soñado con él riéndose en mi cara. Y he soñado con él desapareciendo para siempre. Creo que mi cerebro todavía está tratando de desenredar este nudo. Pero ya no vivo con eso. No espero que se arrepienta ni que pague por lo que hizo. Solo quiero que se aleje. Eso es todo. Él no me define, y por mucho que haya dejado cicatrices profundas, soy más que eso. Soy el chico que resistió, que luchó, que sobrevivió, y eso me basta. A veces, la mejor respuesta es vivir bien, vivir con sinceridad, y eso es lo que he estado haciendo, un paso a la vez. Y cada paso es una victoria que jamás podrá quitarme. Regresar a la escuela fue uno de los mayores desafíos. Tenía miedo de quedarme atrás, de no poder seguir el ritmo, de ser juzgado. Pero cuando me di cuenta de que estaba aprendiendo, de que podía entender la materia, me sentí fuerte, como si mi cerebro volviera a funcionar después de tanto tiempo aturdido por el miedo. Tuve maestros que marcaron la diferencia, que me miraban con respeto, que creían en mí. Y eso marcó la diferencia. Porque cuando alguien cree, nosotros también empezamos a creer. Hoy estoy en el instituto, con planes de ir a la universidad. Quiero estudiar psicología. Quiero entender cómo funciona la mente, cómo nos afecta el trauma, cómo ayudar a quienes no tienen voz. Quiero ser el adulto que necesitaba de niño, y eso me motiva. No es para demostrarle nada a nadie, es por mí, porque merezco tener sueños, merezco tener un futuro. He desperdiciado demasiados años viviendo con miedo. Ahora quiero vivir con un propósito. Quiero demostrarle al niño que fui que valió la pena resistir, que no soportó todo a cambio de nada, que ahora yo tengo el control de mi vida. Si has leído hasta aquí, gracias. De verdad, contar esta historia duele, pero también libera. Y si llega a una sola persona que esté pasando por algo similar, vale la pena. Ojalá hubiera leído algo así cuando toqué fondo. Ojalá hubiera visto que era posible salir, que había otra cara. Así que si eres esa persona ahora, si vives con miedo, si te gritan a diario, si te humilla alguien que debería protegerte, no creas que mereces esto. No lo mereces. Y no eres débil por llorar, por desesperarte, por pensar en rendirte. El solo hecho de aguantar es prueba de tu fuerza. Y si puedes, grita, escribe, envía un mensaje a alguien, busca ayuda, porque mereces más. Mereces vivir, mereces respirar en paz, y lo lograrás, aunque ahora parezca imposible. Soy prueba de ello.
Yo, el chico que dormía con la ropa puesta por miedo a que lo despertaran los gritos. Hoy duermo en paz. No todas las noches, pero sí muchas. Y eso, para mí, es un milagro. Tuve una última conversación con Neusa que me impactó profundamente. Meses después, vino a visitarme sentada a mi lado con esa calma y firmeza que siempre tuvo. Me dijo que necesitaba permitirme ser feliz, no solo sobrevivir. Esas palabras se me quedaron grabadas. Hasta entonces solo sabía luchar, resistir, aguantar. Ser feliz me parecía algo de otro mundo, un lujo que no encajaba en mi realidad. Pero en ese momento me di cuenta de que quizá era hora de cambiar eso. Empecé a permitirme pequeños momentos de alegría. Una pizza con amigos, unos auriculares a todo volumen, una siesta sin miedo, cosas sencillas que me recordaban que la vida también puede ser fácil. No estoy curada de todo y puede que nunca esté al 100%, pero he comprendido que eso no me impide seguir adelante. El trauma no tiene por qué ser el final de la historia. Hoy escribo mis próximas páginas con más calma, más libertad de elección, más verdad. Y si algo he aprendido es que la libertad no empieza cuando se abre la puerta, sino cuando nos damos el derecho de caminar, aunque sea con las piernas temblorosas. Esta historia no es un final feliz envuelto para regalo. Es solo un pedacito de mi verdad vertido aquí, con la esperanza de llegar a alguien que esté pasando por algo similar. Sé lo difícil que es creer que hay vida al otro lado del dolor, pero existe, y no viene hecha a medida. La construimos con cada decisión, cada paso, cada silencio roto. No esperes a que otros te salven. A veces la ayuda llega, pero a veces no. E incluso entonces, todavía puedes superar esto. Yo era un niño que dormía 4 horas cada noche, con miedo de respirar fuerte. Hoy duermo profundamente, no porque todo haya terminado, sino porque he recuperado lo que era mío, mi cuerpo, mi voz, mi historia. Espero que este texto sirva como una señal, como una tenue luz al final del túnel para alguien. Si estás en este túnel ahora mismo, agárrate fuerte. Aunque sea lento, aunque nadie entienda, sigue caminando, porque eventualmente la puerta se abrirá. Y cuando lo haga, sabrás que has encontrado la clave.